Señor Manchado. Gracias, presidente. Señorías, noto entre los grupos de la oposición un cierto desánimo, como si no fueran a aprobar ninguna de las enmiendas que presentamos. Yo les animo a que hagan lo que he hecho yo, siguiendo las indicaciones o las sugerencias del senador Anasagasti de que cita habitualmente a Ortega y Gasset cuando dice que los esfuerzos inútiles producen melancolía. Yo me vacuno contra la melancolía cada vez que vengo a estos plenos, con lo cual mi optimismo es excepcional, porque entiendo que algún día el grupo mayoritario llegará a entender que no dialogar es ir al abismo. Las últimas elecciones autonómicas y municipales han demostrado que los gobiernos del Partido Popular que menos han dialogado son los que han perdido más apoyo electoral. Y, por lo tanto, esa es una lección que, si no han aprendido ahora, aprenderán en noviembre o diciembre o cuando el señor presidente decida convocar las próximas elecciones. Voy brevemente a defender las enmiendas que hemos presentado, que son 11. Básicamente afectan a tres aspectos que entendemos nosotros que este proyecto de ley no cumple. Posteriormente, en el turno de portavoces, haré referencia a algunas otras cuestiones que el proyecto de ley tampoco cumple, que tienen que ver con, con el trámite, con la tramitación, con la manera de hacer las cosas, con la técnica o táctica o estrategia legislativa que tiene este Gobierno. Nosotros hemos presentado tres enmiendas que tienen que ver con lo que supone la definición o la declaración de las entidades de interés público. Yo creo que son la 27, la 28 y la 29. Estas enmiendas persiguen corregir un defecto que tiene la ley para nosotros, que es que tal como está la ley, el efecto que se produciría sería que al final habría en España aproximadamente unas 8.000 entidades de interés público declaradas por esta ley, lo cual es una aberración. En Alemania hay en torno a 1.000, teniendo en cuenta que el PIB alemán es más de 2 veces y media superior al español. Ahí hay un pequeño descuadre. Entonces entendemos que modificar esa definición o declaración de las entidades de interés público yo creo que es importante. Como les digo, estamos hablando de las enmiendas 27, 28 y 29, que se refieren también a las obligaciones que se les impone a estas empresas de interés público al punto de vista a las auditorías que tienen que ver con estas empresas. Concretamente, la 28, bajo nuestro punto de vista, desequilibra mucho las exigencias que se exigen a las auditorías de las pymes o de las pequeñas empresas. Está bien que las entidades de interés público tengan una serie de obligaciones, pero estaría bien que las pymes no tuvieran las mismas en algún caso. Y estas son las enmiendas 28 y 29 que nosotros presentamos. Después hemos presentado 5 enmiendas que tienen que ver con algo que, bajo nuestro punto de vista, y que creo que ha explicado también el senador del Grupo Mixto que ha presentado enmiendas, que tienen que ver con los requisitos de acceso a la actividad empresarial y que son claramente discriminatorios para las pequeñas empresas de auditoría. O, si lo vemos desde otro punto de vista, son claramente favorables a las grandes empresas de auditoría, a pesar de que ni unas ni otras están contentas con este proyecto de ley. Y, por lo tanto, eso es algo que, senador Juncal, eso es un defecto del proyecto de ley. Lo vea usted como lo vea, a usted le dará risa, pero que estén en desacuerdo todos no es precisamente un indicador de bondad del proyecto. Como les digo, las enmiendas 30, 31, 32, 33 y 34 tienen que ver con ese aspecto de modificar los requisitos de acceso a fin de que no se perjudique, no se dificulte o no se impida en algún caso el acceso a esta actividad por parte de pequeñas empresas o de auditores autónomos. La verdad es que la 30 corresponde a una sugerencia del Consejo de Estado y la 31 a una sugerencia de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La primera, del Consejo de Estado, pues
forma parte de la primera versión de la ley, porque también me parece que alguien ha dicho que una de las tácticas que emplean ustedes en esta legislatura, por lo menos, no sé si en las anteriores se hacía, no tengo ni idea, pero en esta, desde luego, presentar el proyecto de ley al Consejo de Estado y después modificarlo para que el Consejo de Estado no vea toda la ley, es una táctica que, hombre, muy respetuosa con el reglamento y con la democracia no es. Pero bueno, como digo, la enmienda 30 es una sugerencia del Consejo de Estado que supone, el no quitarla, supone establecer un número de condiciones excesivas a la gente que quiere acceder a la actividad de auditoría. La 31 es parecida en su efecto, tiene que ver con la cuantía de las garantías financieras que se imponen, y nosotros aquí lo que proponemos es que esa cuantía sea proporcional y que en ningún caso sea disuasoria para los que quieren participar de este sector. Estas dos enmiendas, bajo nuestro punto de vista, la 30 y la 31, el no aceptarlas supondría o podría suponer que en un futuro, no se sabe si cercano o lejano, incluso los tribunales europeos pudieran anular esta legislación, porque no concurren con la normativa europea. Las enmiendas 32 y 33 están en la misma línea. La 33 tiene que ver con la materia registral y la 34 estamos hablando de la prohibición que se establece para prestar otros servicios de auditoría. No hay precedentes en la Unión Europea sobre este tenor y, por lo tanto, entendemos que hay determinadas cautelas innecesarias que deberían corregirse. Y, finalmente, las tres últimas enmiendas tienen que ver con el papel regulatorio, inspector, etcétera, del ICAC, del Instituto de Cuentas y Auditoría de Cuentas, de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Ahí hemos discrepado también con ustedes del modelo regulatorio que empezaron a imponer cuando llegaron al Gobierno. Seguimos discrepando, pero en este caso el ICAC, que por cierto parece ser que ha sido el redactor de la propia norma, se define en esta ley como un instrumento regulador absolutamente intervenido por el Gobierno. Por lo tanto, absolutamente dependiente del Gobierno. Todos los miembros del ICAC son nombrados por el Gobierno, de una u otra manera. Y eso entendemos que afecta precisamente a la independencia que se supone que tiene que tener un organismo regulador, un organismo que tiene las funciones inspectoras, sancionadoras, reguladoras, etcétera, etcétera, etcétera. El intervencionismo del Gobierno es lo contrario de la independencia y, por tanto, en este sentido proponemos las enmiendas 35, 36 y 37, que tienen que ver con esa independencia de ese organismo por la vía de enmendar los artículos que tienen que ver con la composición del propio ICAC, proponiendo que pueda haber representantes del sector en el propio ICAC. Fundamentalmente, estas son las enmiendas que nosotros presentamos. Se trata de cuestiones aparentemente técnicas. Hay otras cuestiones de carácter político con las que no coincidimos. Esta ley, y lo explicaré más profundamente en la intervención de portavoces, esta ley es una oportunidad perdida para demostrar que se quiere ser realmente severo con la corrupción. Esta ley permitiría haber puesto mecanismos ex ante y ex post para prever determinadas yo diría vericuetos, entre comillas, legales, pero que han producido en los últimos tiempos fenómenos que todos conocemos y que probablemente y que no fueron detectados por los auditores, por los grandes auditores, vamos a dejarlo así. Detrás de todas esas cosas raras, entre comillas, que han sucedido en determinadas entidades de interés público, grandes empresas, siempre ha habido grandes auditores avalando con sus informes de auditoría prácticas que después se han demostrado que, si no eran ilegales, eran de dudosa ética profesional y empresarial. Y, por lo tanto, yo quiero ser cuidadoso, no quiero acusar de delitos a nadie, pero ya me entienden y ya saben por dónde va. Yo dejo a su
su inteligencia, de la que no dudo, de saber a qué episodios me refiero y a qué empresas auditoras me refiero. Hasta aquí nuestra defensa de las enmiendas. Nos gustaría, y estamos convencidos, volviendo a mi optimismo inicial, de que algunas las tendrán ustedes en cuenta, y en caso contrario, nosotros tendremos que votar en contra por las razones que después explicaré en el turno de portavoces. Muchas gracias.